ya lo tengo abierto. Ok, entonces puedo proceder a compartir pantalla. Cool. De la semana pasada, ¿alguna duda? Lo que repasamos fue otra vez variables, cómo asignar variables, los tipos de variables que existen, ¿qué más? Estructuras de control como el if y como otro if. Luego vimos funciones y al final una función lambda, pero nada del otro mundo con esa función lambda. ¿Alguna duda de eso? Ok, entonces hoy se viene lo divertido. Hoy se vienen clases. ¿Alguna vez has escuchado de eso? O programación orientada a objetos. Bueno, básicamente, ¿qué son los objetos que la programación orientada a objetos? Un objeto es normalmente una representación de algo real, ¿sí? De un objeto como real de nuestro mundo. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo un usuario, tengo una persona, tengo un auto, tengo una clase en la universidad, todas esas cosas yo las puedo representar con objetos en mi código, ¿sí? Sí. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, como escribo una clase en Python, yo tengo que decir que esta es una clase con minúscula y luego por convención se pone el nombre de la clase en mayúscula, o sea, con la primera en mayúscula. Yo, por ejemplo, puedo decir clase persona, sí, dos puntos, ¿sí? Una persona puede tener, por ejemplo, un nombre, no sé por qué estoy hablando así como si fuera paisa, pero puede tener un nombre, puede tener un apellido, puede tener una edad, ¿sí? Puede tener una profesión, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo quiero crear, bueno, perdón, este clase persona es como muy general, ¿sí? Puede ser cualquier persona. Si yo quiero crear una persona en específico, necesito una instancia de la clase, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, digo que más adelante en mi código persona, la variable persona va a ser igual a una persona con mayúscula que se va a llamar Juan, de apellido Pérez y de edad 15, por ejemplo, ¿sí? Esto que está acá es, digámoslo así, una variable y este con mayúscula hace referencia a esta clase de acá. Aquí estoy creando como una copia de mi clase, una instancia de mi clase, ¿sí? Sí. Entonces esto es ahora un objeto. Se le llama objeto. ¿Por qué? No sé, es un objeto, punto. ¿Qué pasa? Si yo escribo esto así, primero que todo, esto tienen que ser strings. Yo necesito un método dentro de mi clase para poder crear instancias de la clase, ¿sí? Sí. Este método se le llama constructor, ¿ya? Entonces yo puedo decir que mi persona va a tener un constructor que lo voy a escribir como una función. El constructor de las clases en Python se llama así, doble raya al piso, init y doble raya al piso. Así se llama el constructor en una clase. ¿Sí? Siempre, todas las funciones de una clase van a recibir como primer argumento una cosa que se llama self. ¿Sí? Self es únicamente una referencia a sí mismo. ¿Para qué necesitamos eso? Ya te voy a explicar. Además, a esta persona le voy a pasar un nombre, un apellido y una edad. Ahora, ¿qué voy a hacer dentro de mi función con estos argumentos? ¿Sí? Estos argumentos, si solo los paso aquí, como que aún no hacen parte de mi objeto. ¿Sí? Es como si yo los pasara en esta función. ¿Sí? Simplemente tengo una función que recibe un argumento y ya está. Pero este argumento en ningún momento lo hago parte de mi función. Y yo quiero que estos argumentos pasen a ser parte de mi objeto. ¿Sí? Te pongo un ejemplo aquí. Yo podría simplemente escribir print nombre y ya está. Sí, tengo una clase persona que tiene un constructor que me recibe diferentes argumentos y únicamente voy a imprimir el nombre. Esto va a correr en teoría sin ningún problema, según yo, cuando quieras. Entonces, imprimir el nombre Juan. Pero ¿qué pasa? Aquí esto lo voy a llamar persona 1 solo para no confundirnos. Si yo le digo persona 1, en teoría yo esperaría que persona 1 tuviera este nombre, este apellido y esta edad, ¿sí? Pero si yo le digo persona 1.nombre, le digo print, esto no existe aún. ¿Ves? No, porque yo aquí en ningún momento le dije a persona, por favor, guarda tu nombre, guarda tu apellido y guarda tu edad. ¿Ves? ¿Cómo puedo hacer para que mi clase persona guarde los argumentos que yo le paso acá? Invocarla con el self. Exacto, si yo le digo self.nombre va a ser igual a nombre. Ahora, mis objetos como persona 1 de la clase persona van a tener una característica que es nombre y va a ser igual el primer argumento que yo le pase en el constructor, ¿sí? Entonces yo puedo escribir aquí, por ejemplo, creando mi objeto y luego puedo decirle que el nombre, por ejemplo, es cuando se imprima creando mi objeto es porque estoy dentro de la clase creando un objeto de mi clase, creando una persona y a esa persona le voy a decir tú, self, tienes como nombre lo que reciba esta función acá, ¿sí? Sí. De hecho me voy a deshacer de estos porque no los necesitamos en este momento, así es más fácil. ¿Ves? Cada vez que yo llame persona y le paso un nombre, voy a crear un objeto que va a guardar ese nombre. Si yo ejecuto esto, me dice, está creando mi objeto, el código viene, lee esto, pero esto no tiene nada para
ejecutar. Esto es simplemente una clase. Si yo pongo esta clase y le doy acá, no va a pasar nada. Luego le digo, por favor, dentro de la variable persona 1, créame un objeto persona, ¿sí? Y esa persona se va a llamar Juan. Entonces, él lee aquí, ok, necesito crear un objeto de la clase persona con este argumento Juan. Viene para acá, busca el constructor y lo encuentra. Dice init, ok, este es mi constructor. Este self, digamos que no cuenta aquí. Simplemente los argumentos que tú pases aquí son los que empiezan después de self. Entonces dice, ok, voy a crear una persona con un nombre. Aquí tengo una variable nombre que en este caso tiene el valor de Juan, ¿sí? Y a esta persona le voy a decir que tu nombre es igual a esto que te pasen acá. Fíjate que estos tres nombres son iguales. El valor de esta variable, el valor de esto que escribo acá y el valor del self, punto, la característica. Pero esto no tiene por qué ser así. Yo puedo dejar a esto como nombre y a esto simplemente cambiarle a n. Eso es simplemente el nombre de una variable, ¿ok? Sí. Si yo vuelvo y ejecuto esto, va a funcionar exactamente igual. Solo ahora cambié cómo se llama esto dentro de la función. Y yo así le puedo mandar tantos argumentos como yo quiera. Yo le puedo mandar un apellido que sea Pérez, que lo voy a poner simplemente como A, esto va a ser un string, y voy a tener una E que va a ser un enter. Y si yo aquí le paso un 15, le puedo decir ahora a este objeto que él va a tener un apellido, que apellido, lo que sea que me manden aquí en A, en el segundo parámetro, o sea Pérez, y qué edad va a tener, simplemente E, ¿sí? Y si yo ahora vengo y le digo aquí, tienes un apellido, apellido, y una edad, edad, aquí lo tenemos. Estoy creando mi objeto. De hecho, esto lo puedo poner acá. Objeto creado. Para que veas el orden en que se ejecutan las cosas. Entonces, viene por aquí. Entra acá. Voy a crear una persona. Estoy creando mi objeto. Luego, objeto creado. Entonces, esto no imprime nada. Y luego, cuando salgo de aquí, digo, mi persona 1, que la acaba de crear, tiene un nombre Juan, tiene un nombre, un apellido Pérez y tiene una edad de 15. ¿Sí? Sí. Good. ¿Para qué nos sirve crear personas? Porque esto es como si fuera un molde. Si yo necesito crear otra persona, simplemente digo que tengo una persona 2, que también va a ser un objeto de mi clase persona. Entonces voy a tener a Ana, que va a ser de apellido Santos y va a tener 20 años. Tengo ahora mi persona Ana, de 20 años. No he impreso nada por acá. Y ahora puedo decir que tengo otra vez esto, pero simplemente vamos a cambiar la referencia a la persona 2. Entonces aquí tengo creando mi objeto creado para la persona 1, creando mi objeto creado para la persona 2. Y ahora tenemos una persona llamada Juan Pérez, de 15 años, y una persona llamada Ana Santos, de 20 años. Eso es una clase, básicamente. ¿Qué otras ventajas puedo tener usando clases? Que yo puedo yo puedo crear funciones, digámoslo así, típicas de una persona. Yo puedo decirle a esta persona, puedo crear una función. Si tienes una pregunta, interrúmpeme sin problema. Todo está claro. Ok, yo puedo crear una función que se llame saluda y va a recibir self. Esta función simplemente va a escribir con una función, con una string, va a decir hola, mi nombre es, y ahora ¿cómo crees que yo puedo obtener el nombre de esta persona? Invocando el self otra vez, ya que se está ya invocando a esta propiedad que ya tiene la clase. Exacto, yo le digo self y luego Nombre. exacto, punto nombre. Este self, digamos que es común para toda la clase, existe dentro de toda la clase y simplemente se lo tengo que pasar a la función. Entonces, bueno, aquí voy a agregar self.apellido aquí y tengo self.edad y aquí viene lo chistoso porque yo no tengo la ñ, así, niños. Entonces ahora, en vez de tener que escribir esto, yo puedo decirle simplemente persona 1, por favor, saluda. Perdón un segundo, así, persona 1, por favor, saluda. Entonces aquí lo tengo, creando objeto creado, creando objeto creado. Esto lo puedo borrar ya entendimos el orden en que se ejecuta esto. Y aquí está imprimiendo nombre, el nombre de la persona 1 y ahora la persona 1 está saludando. Hola, mi nombre es Juan Pérez y tengo 15 años. Cool. Si te fijas ahí que la persona 1.nombre no le pongo paréntesis y a esto sí. Porque es un método, una función, y lo otro es una propiedad. Exacto. Cool. No lo tengo que explicar. Cool. Y acabas de decir la palabra método. ¿Por qué no le dijiste método y luego función? Oh, es que siempre se me adapta, ya que una función es un código que se puede reutilizar. Sí. Yo dentro de una clase sería como que este código que reutilizamos para llamar cierta acción que hace la clase. Ajá. Y cuando está dentro de una clase es un método. Es un método de la clase. Listo. Entonces, digamos que es lo mismo, solo que cuando es de una clase es un método de la clase. ¿Ok? Si preguntaste algo, no puedo escucharlo, yo que sé, escuché interpretado. No, solo dije que sí. Ok. Listo, entonces no hay problema, todo está entendido. Vale, ahora vamos a ver uno de los grandes como conceptos de la programación orientada a objetos, que es la herencia. ¿Alguna has escuchado de eso? Sí. Ok, ¿qué es la herencia? En sí son las propiedades y métodos que puede heredar otra clase que se pueda agregar. Sí, en sí son es como crear una nueva clase o una clase que herede las propiedades que ya tenía otra clase. O sea, básicamente estamos creando una relación de es. Yo digo que mi clase
tengo la clase A y esta clase A, una clase A, y luego su hija va a ser la clase B. Yo digo que B es también A, porque todo lo que tenga A, su constructor, sus métodos, todo, ahora también es parte de B. O mejor, vamos a hacerlo con un ejemplo. Vamos a suponer que mi Juan y mi Ana son profesor y alumna, o mejor pongámoslo alumna profesor, ¿qué? Profesora y alumno. ¿Sí? Sí. Entonces yo tengo que tener una clase profesor, vamos a decirle paz este momento, y vamos a crear una clase alumno, vamos a decirle que paz también, un profesor, un alumno, vamos a copiarnos el constructor por acá, con eso ya no tengo que pasar. Un profesor, un alumno también tienen nombre, también tienen apellido, también tienen edad, pero profesor voy a ponerle que también tiene una clase, que es digamos la clase que él dicta, la asignatura que él da, voy a poner asignatura, y aquí lo mismo, self.asignatura va a ser igual a asignatura, y mi alumno va a tener algo que solo tenga un alumno, como por ejemplo horario. Sí, un horario, en este caso vamos a representarlo con un string, puede que sea su propio objeto, pero así. Sí, así ahora tengo mi profesor y mi alumno. Quiero crear entonces mi profesor y quiero crear a mi alumno. Mi alumno se llama Juan Pérez, de 15 años y tiene un horario que simplemente va a ser un ejemplo, eso no nos interesa que sea. E igual Ana va a tener una asignatura. ¿Ves? Cuando escribimos código siempre tenemos que intentar evitar repetir el código, o es como un gran principio. ¿Sí? Es como si puedes no repetir código, mejor. Entonces si te fijas, este profesor y este alumno son en grandísima parte lo mismo. Lo único que cambia es que uno tiene asignatura y el otro tiene horario. ¿Sí? Sí. Y pues si lo pensamos, un profesor, un alumno, ambos son personas también. ¿Sí? Ambos pueden saludar. Entonces yo puedo decir que mi profesor va a heredar de persona, y eso se lo digo si le paso entre paréntesis acá, y mi alumno va a heredar de persona también. ¿Sí? Entonces ahora tengo que, dentro de profesor tengo digamos que dos clases, al profesor en sí mismo y a la clase padre, que es persona. ¿Sí? Yo tengo entonces que en el constructor de mi clase profesor también inicializar una clase persona, que es como su padre. ¿Cómo tengo yo acceso a la clase padre? Relativamente sencillo, con la palabra super. Super en este caso se refiere a persona. Si yo le digo super punto, quiero llamar el método, el constructor init, y le paso lo que necesita una persona, que va a ser un nombre, un apellido y una edad. Le puedo pasar el A, le puedo pasar el E y le puedo pasar el nombre, apellido y la edad. Entonces ya no lo tengo que crear acá, porque ya lo tiene mi persona. Entonces aquí es como si estuviera diciendo, el profesor es una persona, ok, esta persona tiene nombre, apellido, edad, y además es un profesor, entonces vamos a ponerle una asignatura. ¿Sí? Sí. Misma historia acá. Yo le puedo decir, el alumno es una persona, a persona accedo con super, le digo, vamos a crear una nueva persona que tenga nombre, apellido, edad, y además esta persona es un alumno, tiene un horario. ¿Sí? Con esto yo puedo decir ahora a mi alumno, puedo escribir por ejemplo su nombre, porque si te fijas, alumno no tiene acá nada que se llame nombre, pero la persona sí lo tiene. Mi alumno se llama Juan. ¿Qué pasa? Mi alumno también puede saludar porque él es una persona. Le digo, alumno, por favor, saluda, y ahora no funciona porque no llamé el método. Ahí está. ¿Entendido o no entendido? Entendido. Super. Eso es no toda la programación orientada a objetos, pero uno de los más grandes o mayores conceptos de la programación orientada a objetos. Vamos a ver otro concepto, que es la composición. Esto fue herencia, ¿no? Entonces aquí decíamos que un alumno es una persona. ¿Sí? Sí. Vamos a ver la composición, que a falta de que se me ocurra algo mejor, voy a utilizar el ejemplo que siempre se utiliza para enseñar, que es con un auto. Antes teníamos la relación es, alumno es persona, ahora vamos a tener la relación tiene, como por ejemplo un auto o un carro, como se llame. Primero vamos a crear un motor, una clase motor súper sencilla. Un motor tiene dos funciones, que es motor encender, motor apagar, punto. Un motor no puede hacer nada más. ¿Sí? Sí. Aquí estamos pues imprimiendo cada vez que encendemos el motor o cada vez que apagamos el motor. Ahora creamos una clase auto. Vamos a crear la clase, por ejemplo, auto. Esta vez necesitamos un constructor. Si te fijas arriba no necesitábamos constructor. Y needs, ¿dónde? Sí. Aquí solamente le va a pasar un self, 2 puntos. ¿Qué tiene un auto? Un auto tiene motor, Anda. entre otras cosas. Un auto no es un motor, pero un auto tiene motor. Te falta el paréntesis. A ver, entonces cuando creamos un auto, en su constructor le estamos diciendo el auto tiene un motor, y esa característica motor va a ser una instancia de la clase motor que acabo de definir arriba. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, mi auto puede también iniciar. Por ejemplo, aquí solo le va a pasar el self. Puedo escribir aquí, por ejemplo, ya, iniciando auto. Y aquí, ¿qué puedo hacer? Mi auto tiene un motor, entonces voy a iniciar el motor del auto. Le puedo decir self.motor.encender. Exactamente lo mismo con detener. Quiero detener mi auto. Estoy a propósito no usando los mismos nombres que acá. Detener, auto, apagar. Cool. Vamos a ejecutar esto por acá. Si yo ejecuto esto, no hace nada. Aquí solamente estoy describiendo cosas del mundo real. No estoy creando nada. Ahora vamos a crear una nueva celda que va a tener un auto.
que sea una instancia de mi auto simplemente. No le tengo que pasar nada. Voy a ejecutar esto y ya tengo mi auto creado. Ahora vamos a decirle a mi auto, por favor, inicia. ¿Qué va a pasar? De mi auto, que es este de acá, vamos a ir a su definición. Ok, esto es un auto con mayúscula, una clase de auto. Vamos a buscar el método iniciar, va a imprimir esto y luego va a buscar su motor y lo va a encender. ¿Qué es su motor? Su motor es un objeto de la clase motor. Entonces vamos a ir a la clase motor y lo va a encender. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, entonces obtengo iniciando auto, motor encendido. Estarán composición. ¿Ves? En este caso estaba yo heredando porque alumno es persona, profesor es persona. En este caso estoy componiendo porque un auto tiene motor, un auto tiene llantas, un auto tiene asientos. Este ejemplo puede parecer un poco como de libro. Vamos a intentar explicarlo o integrarlo acá. Por ejemplo, un profesor, imagínate en una universidad tienes el sistema de alumnos y profesores, ¿sí? Sí. Tienes una asignatura, que en este caso yo la representé como un string, ¿cierto? Pero una asignatura tiene mucho más que un nombre, ¿o no? Que una asignatura tiene un horario, el nombre de la materia. Exacto. El tema. Entonces, para allá voy. Esto puede ser un self. Bueno, aquí le puedo pasar el nombre, acá le puedo pasar el horario, como tú dijiste, que el horario en sí mismo podría ser otro objeto, pero vamos a dejarlo simple. Puedo pasarle la cantidad de créditos, puedo pasarle los temas. Y aquí voy a escribir, bueno, me faltan 2 puntos. Y aquí voy a decirle que self.nombre, punto nombre va a ser igual al nombre. Y esto lo pone esto, horario, créditos, temas. Esto va a ser así, créditos y temas. Correcto. Entonces ahora mi profesor no va a recibir su asignatura, o tal vez, como lo estaba haciendo acá, no va a recibir su asignatura, sino que aquí la asignatura del profesor va a ser una asignatura con mayúscula, asignatura, que va a tener el nombre de historia, va a tener el horario de la mañana, va a tener 10 créditos y va a tener 3 temas, digamos, es un número. Entonces ahora mi asignatura podría tener otro método que se va a llamar print contenido o print temas, yo qué sé. Esto le va a pasar un self y esto lo que me va a hacer es imprimir aquí algún ejemplo, contenido de la asignatura. Yo podría entonces ahora decirle a mi profesora que por favor de su asignatura me imprima los temas. ¿Qué pasó? Ok, esto ya no lo necesito. Y ahí está el contenido de la asignatura. ¿Ves? Eso es composición. Hola. Hola. Estaba viendo es que como me estás compartiendo la pantalla, se pone negro y oscuro, así que me toca ver en el cola para poder entender. Estoy esperando que cargue todo. Ok. Ya, ahora sí. Ya. Ahora vamos a ver una última cosita de este tema de los objetos y es lo que es sobreescribir un método. No sé si te suena, ¿sabes qué es? Sobreescribir un método. Sí. No, creo que es la primera que escucho. Ok. Le voy a decir a ChatGPT que me escriba un ejemplo. Y tengo uno. Básicamente, esto no lo quiero tan arriba. Es el método que me da ChatGPT. Básicamente, no todos los hijos se van a comportar igual que los padres en cuanto a clases se refiere. Por ejemplo, un profesor no me va a saludar igual que un alumno, ¿eh? Claro. Un profesor puede que sea más formal y un alumno no tanto. Entonces yo podría decirle que mi profesor va a saludar de una forma X y mi alumno va a saludar de una forma Y. Y esto lo vamos a ver acá. Tengo mi clase padre y aquí tiene un método cualquiera, no importa el método. Y este método tiene un comportamiento que lo que va a hacer es imprimir, hola, soy el método de la clase padre. Mi clase hija hereda la clase padre, ¿sí? Sí. Y si yo escribo otra vez, yo pongo el mismo nombre del método de la clase padre, estoy básicamente sobreescribiendo su comportamiento, ¿sí? Ya, sí. Eso es básicamente sobreescribir un método. Y ves aquí, como él dice, creo un hijo de una instancia de la clase hijo. Un momento que no estoy leyendo el chat. Ya, da igual. Creo una instancia de la clase hijo aquí y estoy llamando a some method de la clase hijo. Esto va a llamar al método de la clase hija, no va a llamar a este de acá. ¿Sí? Sí. Y yo creo que con eso tenemos los básicos de programación orientada a objetos con Python. Hay otras cosas como la encapsulación o, bueno, el polimorfismo lo acabamos de ver, ¿no? Pero el tema de encapsulación es como mucho más de Java, por decirlo así. Aquí también se puede hacer, sí, obvio, pero yo. Sí, escucho. Y el tema del polimorfismo, básicamente lo acabamos de ver. ¿Qué quiere decir el polimorfismo? Que una clase puede representarse de diferentes, como puede presentarse de diferentes formas. Y es básicamente esto de sobreescribir métodos. Yo tengo una clase base, por decirlo así, que es mi persona, que esta persona saluda, tiene un comportamiento por defecto, digámoslo así, pero yo puedo decirle a un profesor, que es una persona, que salude de forma diferente
diferente, pero que igual salude. Entonces sigue saludando, es un comportamiento de una persona, pero el profesor lo hace a su forma. Qué bacán en la forma como explicaste el polimorfismo, entonces ya lo comprendí de todo. Es cool. Y ya, o sea, hay como más cosas en Python con decoradores y clases estáticas y métodos de clase y data classes y etcétera, 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 etcétera. Pero eso ya es como muy, digámoslo así, de Python. Hasta aquí es como funciona igual en todo el lenguaje de programación, más o menos. Sí. Acabo de encontrar una página muy bacana. ¿Ya? Hasta aquí funciona exactamente igual en todo, de forma muy similar en la mayoría de lenguajes de programación. Algo muy interesante, por ejemplo, si te fijas, composición y la herencia como que al final cumplen una tarea relativamente similar, ¿no? Porque yo de mi profesor tengo acceso a la persona y yo desde mi auto tengo acceso al motor, ¿sí? Sí. Aunque cumplen una tarea, digamos que similar, cada uno tiene un caso de uso bastante claro e incluso muchas personas prefieren la composición más que la herencia. Porque hay unas cosas que se llaman patrones de diseño, que es como la forma en que se hacen cosas, en que se escribe como el software organizado, y la mayoría de ellas utilizan la composición. Es que simplifica muchas cosas, porque haciendo la forma tradicional siempre tendríamos que estar llamando ciertas propiedades y métodos. En cambio, prácticamente todo se lo estaba haciendo desde una sola clase, como abstrayéndolo de cierta forma, haciéndolo más sencillo. Ahí está, esa es la palabra mágica, abstraer el código. ¿Qué otro problema tiene la herencia? Es también como un tema de seguridad, porque imagínate si yo tengo una persona que también va a tener un self punto, yo qué sé, ID number, que es como su número de identificación personal como en la vida real, sí, no sé cómo se llama en Ecuador, pero como la cédula de Colombia tal vez la conozcas. La cédula. Sí. Entonces, imagínate que tu persona pues tiene este número, ¿no? Que es 4. Pero esto debería ser privado. Esto solo le interesa a esta clase persona porque esta clase persona tiene un método que va a hacer algún método que hace algo con este número ID number, hace alguna cosa, ¿sí? Esto también debería ser privado. Esto solo le interesa a la persona, ¿sí? A mí no me interesa que mi profesor, que mi clase profesor tenga acceso a eso, porque mi clase profesor puede que interactúe con otras cosas o que otras personas tengan acceso a mi clase profesor. Eso puede pasar. ¿Qué pasa si mi profesor hereda de persona? Que profesor tiene absolutamente acceso a todo lo de persona, y eso puede ser un problema de seguridad. Yeah. Tal vez podemos algún día ver algo de Java, porque ahí sí es como más claro cuando defines la visibilidad de tus variables. Tal vez has visto que se escribe private string lo que sea, o public string lo que sea, o no me acuerdo del otro, protected string lo que sea, ¿sí? Sí. Y se puede como hacer una referencia y es poniendo un underscore, una línea del piso antes del nombre, y aquí yo quiero decir, ok, el nombre es privado, pero eso es solo una decoración, eso no tiene ningún efecto sobre el código, es solo una decoración, ¿ya? ¿Qué pasa en cambio con mi composición? La composición, aquí el auto solo tiene un motor, o sea, solo como que posee el motor, pero no es el motor. Entonces, si mi motor tiene por aquí un método privado que va a ser, por ejemplo, autodestruir, yo qué sé, yo desde mi auto no le puedo decir, por favor, self motor punto autodestruir. Eso no lo puedo hacer porque mi auto no tiene acceso a la función, al método autodestruir, porque es un método privado. Solo el motor mismo puede autodestruirse, ¿sí? Sí. Ya, eso es ya como dos de las grandes diferencias entre herencia y composición. Ahora te podría hablar sobre una cosa que se llama inyección de dependencias, que tal vez las has escuchado, tal vez no. Sí. Sí, ok. ¿Quieres que te muestre cómo se podrían inyectar dependencias acá? Sí. Okay. Otro como gran principio de la programación es que cada cosa debería tener una única función, ¿sí? Como cada parte del código debería tener su propia función. Yo no quiero funciones haciendo de todo, yo no quiero clases que sean responsables por todo, yo quiero como partes separadas del código que sean fáciles de probar, que sean fáciles de reescribir si es necesario, que sea fácil encontrar un problema. ¿Qué pasa con este método init de mi auto? Este método init es responsable por la creación de mi auto, ¿sí? Pero también es responsable por la creación de un motor. Si te fijas, aquí estoy creando el motor, ¿sí? Imagínate que yo tengo esto, tengo mi auto es igual a un motor, mi variable auto es un auto, pero de repente algo cambia en mi motor. De repente yo quiero decir que mi motor va a tener un constructor. Entonces, init crea un constructor que se va a tener un self y va a tener una potencia. Y quiero decir que el self.potencia pues va a ser igual a su potencia, ¿no? ¿Sí? Esto es
está en un archivo por allá guardado en una carpeta al fondo de mi repositorio. Y yo solo quiero esto, yo solo quiero crear un auto, ¿sí? Pero alguien cambió este código y no me avisó. Y ahora yo quiero crear un auto. Y me dice, no puedo crear el auto. Tengo un problema creando el auto. Y yo no sé por qué. Yo solo quiero crear un auto. Y hasta donde yo sé, el código del auto no cambió. Está igualito que la última vez. ¿Sí? Aquí yo no cambié nada. ¿Por qué está fallando mi auto si yo no cambié nada en el auto? ¿Comprendes el problema? De cierta forma sí, el mismo tipo de diagnóstico un poco perdido, pero es porque se agregó una nueva propiedad al motor. Exacto. Sí. Y no se está como que de cierta forma avisando a la clase hija que ha habido un cambio en la base padre. Exacto. Yo ahora necesito aquí, dentro de mi auto, cuando estoy creando el motor, pasarle una potencia, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que imagínate, yo como programador veo esto. Auto, estoy creando un auto, tengo un error. Me voy a revisar la clase auto y está igual. Esto funcionaba ayer. ¿Qué pasó? Yo no cambié absolutamente nada acá. Esto no tiene por qué fallar si yo no cambio nada. Fíjate que un cambio aquí hizo que me generara un error aquí, aunque esta clase auto sigue igual y yo cambié fue el motor, porque esta función es responsable por muchas cosas. Es responsable concretamente de dos cosas: de crear el motor y de crear el auto. Bueno, esto me lo puedo borrar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Motor es una dependencia de mi auto, ¿sí? Entonces yo se la puedo inyectar. Yo le puedo decir que ahora vas a recibir tu motor como un argumento y ahora vamos a ejecutar esto. Voy a crear el motor por fuera del auto. Entonces que mi motor 1 va a ser igual a un motor con una potencia de 1000 y yo le estoy inyectando la dependencia motor a mi auto. Con eso tengo el código que crea el motor separado del código que crea mi auto. Depende del uno del otro, o sea, auto depende del motor, pero ahora están separados. Y si yo ahora ejecuto esto, funciona perfecto. Si yo hago un cambio en el motor, donde está el motor, le voy a poner otro parámetro que se va a llamar, por ejemplo, marca, peso, yo qué sé, peso. Ejecuto esto por acá. Y yo ahora vuelvo a ejecutar esto. ¿Qué es lo que me va a fallar? ¿La creación de mi auto o la creación del motor? Va a fallar el M1 porque no le has pasado el otro argumento. Exacto. O sea, ahora va a fallar es el motor, que fue lo que yo cambié. Es decir, no puedo construir el motor. ¿Por qué? Porque me hace falta el argumento peso. Ahora tiene sentido que falle aquí, no el auto. El auto sigue igual. Yo no he tocado la clase auto. ¿Sí? Ahora puedo venir aquí y arreglar mi código. Le puedo decir que esto pesa 2000 kilos y esto sigue perfecto. Si ves, nunca toqué la clase auto y aquí tampoco tuve que tocar la clase auto porque el auto sigue funcionando exactamente igual. Eso es cómo podemos usar composición, porque mi auto sigue teniendo un motor, no hereda del motor en ningún momento, y estamos separando la responsabilidad de las funciones. Yo no quiero que esta función sea responsable de crear mi auto y mi motor, y estamos haciendo inyección de las dependencias. Yo creo las dependencias por fuera y luego se las paso a quien las necesite en vez de crear las dependencias dentro del mismo objeto. ¿Ves? Ahora, bueno, ya vimos entonces qué es una clase, qué es un objeto o una instancia. ¿Qué más vimos? Herencia, composición, polimorfismo, inyección de dependencias. Esto de separar las responsabilidades. No recuerdo qué letra es de Solid. Si alguien de chat lo sabe, me puede decir qué letra es de Solid. Eso de separar responsabilidades. O si no, lo puedo buscar. A ver, la S. ¿Qué más vimos? Ya, creo que eso es de momento todo. Podemos ver ahora encapsulación o encapsulamiento. No sé cómo se escribe. Encapsulamiento. ¿Qué es eso? Es básicamente que yo no quiero que cualquier persona ya lo podemos hacer con el mismo auto. Yo no quiero que cualquier persona pueda tener como acceso a este motor, ¿sí? Yo no quiero que una persona pueda escribir auto.motor y ahí ya están dentro del motor. Yo quiero que pasen a través de métodos específicos que yo voy a escribir. Para eso se utilizan dos métodos que son el método get y el método set. ¿Sabes? ¿Los has escuchado de Java? Sí. Básicamente un getter y un setter. Yo le puedo decir get motor. Aquí no voy a recibir nada. Sí, voy a retornar mi self.motor. Y aquí básicamente lo mismo. Le digo def set motor. Aquí va a recibir el motor. Y aquí voy a decir que voy a recibir self motor. Y le voy a decir que self.motor va a ser igual a lo que me estén pasando. Con eso ya puedo sacar esto de acá, si no estoy mal. Ahora esto ya no me va a funcionar porque mi auto ya no tiene un constructor que me recibe en motor. Ahora puedo simplemente crear mi auto así y ahora puedo decirle auto.set motor y le va a pasar el motor. Yo sé que aquí en Python esto parece innecesario, como cuál es la idea, pero es otra vez por el tema de privacidad. A mí me interesa siempre tener el control de quién puede usar o acceder o modificar mis clases. Yo puedo, por ejemplo, que mi motor sea privado, pero que cualquier persona pueda, por ejemplo, poner un motor, ¿sí? Pero luego acceder al motor quiero que sea privado. Por ejemplo, yo quiero estar en control siempre de quién puede hacer qué con mis clases. Básicamente eso. Y yo creo que con eso podemos finalizar por el día de hoy. Listo. Por aquí quedamos entonces. Yo tengo una pregunta sobre ¿Sí? el get y el set. El get sería como tipo lectura y el set de escritura. Sí, Ahí. básicamente.
Esto recuerdo de mis épocas locas de Java, que pues eso te lo podía hacer el mismo programa, como el mismo editor de código solo. Sí. Entonces depende del editor de código que tú estés utilizando y el lenguaje que estés utilizando. Él como que reconoce qué archivo es una clase y él te pone tus getters y tus setters automáticamente. O sea, eso casi que te puedes no olvidar de eso porque lo tienes que hacer, pero casi que ni siquiera tienes que saber cómo se implementa. Pero igual está bien saber cómo se implementa. Aquí Andrés me dice con un ejemplo muy bueno en la encapsulación, que es con estos autos, que es cuando arrancamos un coche, nosotros no tenemos que conocer las características del motor para arrancarlo. Entonces solo giramos la llave y arranca. Aquí, por ejemplo, si yo quiero obtener el motor, ¿dónde está mi ejemplo? Bueno, si yo le dijera get motor y luego iniciar, él solo va a ejecutar el código que yo haya puesto dentro de auto, motor e iniciar. Al usuario no le interesa conocer qué otras características tiene motor, qué otras funciones tiene motor, solo necesita conocer esa función, ese comportamiento de la clase. Yo podría decir acá, por ejemplo, auto.getMotor.encender, si no estoy mal se llamaba. Ah, bueno, no, pero acá igual solo queremos encender el auto, encender o iniciar o detener el auto. Ya, aquí va a funcionar. ¿Por qué? Creamos nuestro auto, luego le dijimos pasar este motor y luego inicia el auto. Eso fue programación orientada a objetos en hora y media. Como te repito, hay más. Hay mucho más de programación orientada a objetos en Python con decoradores, clases abstractas, métodos de clase, métodos estáticos, parámetros de clase. Ahí ya puedes implementar tus setters y tus getters bien, etcétera, 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 etcétera. Pero de momento y hoy basta y sobra con esto. Listo. No sé si tengas alguna duda o... No, ya todas las que tenía las fui preguntando ahí en el momento, así que no tengo ninguna pregunta. Súper. Yo voy dejando igual pues todo en el collab. No sé qué tan fácil sea de volver a entenderlo, pero pues ahí va quedando todo. Y es cool que como que empezamos desde las variables, luego fuimos a los if, luego funciones lambda, luego clases, luego clases y luego empezamos a heredar de las clases y luego empezamos a componer las clases y luego cambiamos el orden de las dependencias y empezamos a inyectar dependencias y luego pusimos getters y setters y luego explicamos polimorfismo y cool. Ahí va arrancando poquito a poquito. No sé, igual si tengo alguna duda te podría molestar en algún otro momento. Sí, Pero ahí sin lío. está bien. A ver, para aprender programación orientada a objetos no sería mejor usar un lenguaje con orientación a objetos pura como Java. Sí, podría ser mejor si supiéramos Java. Pero igual con cualquier lenguaje, básicamente, quitando JavaScript, esa cosa, ¿no? Puedes igual implementar orientación a objetos, como programación orientada a objetos. Pero sí, claro, con Java es todo como ultra, súper claro. Igual que con C#. Pero yo personalmente me siento muchísimo más cómodo en Python. Y hay cosas de Python, por ejemplo, que no puedes hacer en Java, como la herencia múltiple y cosas así. A cambio de eso, pues hay cosas en Python que no puedes hacer en Java, como por ejemplo implementar interfaces o implementar múltiples interfaces, que son básicamente dos soluciones al mismo problema. A ver qué más me comentan por acá. Sí, entendido. Full. Vale. Y ahora sí, a descansar. Pero bueno, un gusto otra vez. Tengo que ya pensar qué voy a hacer la otra semana porque hasta aquí tenía planeado. Listo. Pero ya, y el problema es que con Collab pues no se puede hacer como de todo. O sea, como de todo lo que yo quisiera hacer. Porque tal vez podríamos ver algo de manejo de archivos o excepciones. Bueno, excepciones no hemos visto, también sería interesante ver eso.